en la sala de operaciones. Es para mí un gusto estar frente a ustedes. Mi nombre es Jaime Vélez y bien, comencemos para no dilatar más la introducción. El día de hoy vamos a ver un poquito acerca de lo que es la función del técnico de enfermería en la sala de operaciones, ¿no? Y para ello, aquí tenemos una tabla de contenido resumiendo todo lo que vamos a mencionar el día de hoy. Vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que es enfermería, un poco acerca de sus funciones, algo bastante breve, como simplemente para orientarnos, y vamos a entrar a lo que es un técnico de enfermería, sus funciones, a lo que es la enfermería quirúrgica también, y a las funciones ya del técnico de enfermería dentro de lo que es la enfermería quirúrgica. Y bueno, por último vamos a resaltar algunos puntos que nos van a servir como conclusiones. Para el desarrollo de todos estos puntos vamos a utilizar distintas fuentes bibliográficas que ustedes van a poder encontrar en la parte inferior de cada una de las diapositivas, ¿no? Según se haya ido tomando la información de diferentes fuentes. Se las voy a dejar en la parte inferior para que ustedes puedan revisarlas en el momento que crean conveniente. Hay algunas fuentes bibliográficas que han sido consultadas más que otras, pero en realidad todas tienen información relevante, ¿no? Entonces ahí se las dejo si quieren profundizar un poco más acerca de todo lo que es este tema. Primero, como les dije, a manera de introducción, veamos lo que es la enfermería. Es la ciencia que se dedica al cuidado y atención de enfermos y heridos, así como a otras tareas de asistencia sanitarias, sean clínicas o quirúrgicas, y a la promoción y prevención de la salud. Dentro de las funciones básicas que se tiene dentro de enfermería están las funciones asistenciales, las funciones administrativas, las funciones docentes y las funciones de investigación. Cuando nosotros hacemos referencia a lo que son las funciones asistenciales, nos referimos al cuidado directo del paciente. Y bueno, dentro del cuidado directo del paciente, el cuidado a la persona que se encuentra en condición de paciente, a la familia de este paciente y a la comunidad, ¿no? Dependiendo de los niveles a las cuales pertenezca también, ¿no? Nosotros sabemos que los centros de salud están clasificados en distintos niveles de atención, ¿no? Entonces, dependiendo de a qué nivel se encuentre, también las labores asistenciales van a variar, ¿no? Por ejemplo, en el primer nivel de atención, en el tercer nivel de atención. En el primer nivel de atención se van a encontrar más intervenciones comunitarias, por ejemplo. En lo que es administrativa, básicamente la organización del trabajo en relación de dependencia, tanto para superiores, inferiores, dentro de un contexto y una norma, ¿no? Entonces, también es parte de las funciones de enfermería. Además, están las funciones docentes o educativas, ¿no? Y bueno, esto va a ir de acuerdo con el avance científico, con el surgimiento de nueva información que van a ayudar a brindar al paciente una mejor atención, un mejor cuidado. También dentro de lo que son las actividades docentes se incluyen las actividades que se realizan para la formación de nuevos profesionales, y también cuando se realizan esta transmisión de conocimientos no solamente al personal que esté estudiando carreras relacionadas a enfermería, sino también a los pacientes, a los familiares, ¿no? A los cuales se les puede brindar información para que ellos ejecuten acciones que vayan más de acorde con un estilo de vida saludable, por ejemplo. La última de las funciones básicas de enfermería es la investigación, ¿no? Y aquí es muy importante esta función,
y básicamente durante el transcurso del desarrollo de la práctica de cualquiera de las actividades que se realice, se van a identificar problemas. Estos problemas van a tener posibles soluciones que podrían ser brindadas por el mismo personal, ¿no? Pero para que esa solución pueda ser extendida y pueda tener evidencia científica, va a tener que realizarse mediante un método, ¿no? Y el método, los métodos acorde con la investigación van a permitir generar nuevos conocimientos basados en evidencia que va a brindar las herramientas suficientes como para que estos conocimientos nuevos puedan ser ya transmitidos ya en la función docente, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente esas son las funciones que tiene enfermería. Pero dentro de enfermería existe un personal denominado técnico de enfermería. El perfil de enfermería de uno de los institutos de acá de Lima indica: el personal técnico de enfermería es miembro del departamento de enfermería y forma parte del equipo multidisciplinario de salud, ¿no? Entonces aquí podemos resaltar que es parte del departamento de enfermería y forma parte del equipo multidisciplinario de salud, ¿no? Entonces está en relación con otras áreas, otros departamentos en bien de el cuidado, el tratamiento del paciente. También se indica que realiza funciones profesionales dependientes del médico y de la enfermera en la atención integral de la persona, la familia y la comunidad. Asimismo, se menciona que considera la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la asistencia en el tratamiento y la rehabilitación en las diferentes etapas de vida, con calidad y calidez, en cumplimiento de las normas de bioseguridad y protocolos establecidos, ¿no? Entonces, aquí me gustaría resaltar un poco estos dos adjetivos que se mencionan dentro de todo este párrafo, ¿no? Calidad y calidez, que van a ser dos adjetivos que tienen que caracterizar el cuidado y la labor de el técnico y en realidad el departamento de enfermería, ¿no? Como se ha descrito aquí, en realidad las funciones, y como vamos a ver más adelante a detalle, son amplias, ¿no? Porque tenemos que ver que se interviene en la promoción, en la prevención y en la asistencia. Y no solamente nos quedamos ahí, sino también a la rehabilitación, ¿no? En todas las etapas de vida. En realidad tiene un campo bastante amplio. También se menciona que realiza actividades independientes sobre la base de sus principios éticos en la toma de decisiones. Y también el profesional técnico en enfermería demuestra en sus acciones laborales valores éticos y deontológicos, de acuerdo al perfil de competencias inherentes a su formación, ¿no? Entonces, es bueno siempre recordar lo que es el perfil profesional, el perfil del personal que labora, ¿no? En un centro de salud, porque nos va a permitir recordar cuál es el objetivo y cuál es la función de la persona que se encuentra en contacto con el paciente. Y hablando un poquito de lo que es el rol del técnico de enfermería, en una charla dada en España, si no me equivoco, se mencionó esto, ¿no? El técnico de enfermería cumple un rol importante, ya que puede trabajar en los distintos niveles de atención de los establecimientos de salud del país, añadiendo que debe tener un enfoque biopsicosocial enfocado en las normas y políticas establecidas, para que de esta forma trabaje, se desempeñe de manera activa en los equipos multidisciplinarios de cada servicio, ¿no? Entonces, aquí hablamos un poquito de la importancia del rol del técnico de enfermería, ¿no? Y como les digo, el impacto de las funciones de el técnico de enfermería dentro de lo que es
toda la atención al paciente, ¿no? De hecho, algo que se menciona aquí y que es importante resaltar nuevamente es el enfoque biopsicosocial, ¿no? Al tener contacto directo con el paciente, hay varias dimensiones que tienen que cubrirse, ¿no? Porque el ser humano, el paciente que está en el hospital, tiene distintas dimensiones. Tiene la dimensión biológica, que va a ser atendida con medicamentos, tiene la dimensión, pero también psicológica, ¿no? Que difícilmente es abordada. Y también la dimensión social, tiene una familia, ocupa un rol dentro de toda la comunidad, ¿no? Entonces toda la comunidad se ve afectada si es que este individuo ha tenido que salir de la comunidad para internarse en un hospital, ¿no? Por alguna enfermedad. Entonces el personal que está en contacto directo tiene que tener estos enfoques multidimensionales, ¿no? Para poder cubrir todas las necesidades. En definitiva, la mayoría de las personas que se internan en un hospital es porque tienen necesidades biológicas que subsanar. Sin embargo, también van a generarse o podría estar presentes incluso desde el ingreso necesidades psicológicas y sociales, ¿no? Que también se tienen que cubrir y se tienen que enfocar de la manera adecuada. CINEACE, que es parte de los entes que regulan la formación de profesionales, la formación de técnicos, en general, la formación superior. Aquí nos indica, hay un documento que existe que se denomina Normas de Competencias del Profesional Técnico en Enfermería. Entonces, al ser un documento dado por una entidad como CINEACE, avalado por el gobierno peruano, es importante recordar cuáles son las funciones que nos pide el país tener para dedicarnos a la carrera de técnicos de enfermería. Primero nos recalca lo que es el propósito principal. El propósito principal del técnico de enfermería es brindar atención integral. Por eso les mencionaba la importancia del enfoque biopsicosocial, ¿no? Incluso algunos agregan la dimensión espiritual, ¿no? En general, biopsicosocial es bastante amplia, como les menciono, algunos autores se inclinan a mencionar también la dimensión espiritual, que bueno, en realidad va a depender mucho de los autores que se mencione, pero que también es importante cubrir, ¿no? Porque como se dice acá, el propósito principal del técnico de enfermería es brindar atención integral, básica de salud de la persona, familia o comunidad, en los diferentes niveles de atención, según indicaciones del profesional de salud, políticas y normas vigentes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, va a brindar esta atención integral, también hay que recordar que va a actuar en diferentes niveles, ¿no? De acuerdo a qué centro de salud pertenezca. Y también de acuerdo a lo que indiquen las políticas, los protocolos del lugar donde esté elaborando y los profesionales a los cuales, con los cuales se esté relacionando multidisciplinariamente, ¿no? Recordemos que es importante precisamente enfocarnos también no solamente en las políticas ni en las normas vigentes, ¿no? Sino también en las indicaciones que podrían dar profesionales de la salud que van a estar en contacto multidisciplinario con nosotros. Las funciones claves son 3, ¿no? Las que aquí figuran, y bueno, en realidad algunas se van a ir desarrollando, no solamente la 3.4 que podría estar más relacionada con lo que es el papel del técnico de enfermería en sala de operaciones, sino también con otras subfunciones, pero acá vamos a mencionar de forma general cuáles son las funciones claves, ¿no? 1, participar en la promoción de la salud de la persona, la familia y o comunidad según planes institucionales. Recordemos que en nuestro país hay mucho respeto y bueno, en realidad es lo que indica la legalidad
regirnos por planes institucionales, ¿no? Porque nos va a permitir generar una calidad de gestión. Bien, podríamos resumir ese punto clave como promoción de la salud, ¿no? Si quisiéramos ser un poquito más didácticos. Ahora, veamos las subfunciones de este primer punto clave, ¿no? De este punto clave que podríamos resumir como promoción de la salud. Primero, identificar las necesidades educativas y riesgos en salud de la persona, familia o comunidad, de acuerdo a los planes institucionales. Y dos, informar y educar sobre estilos y entornos de vida saludable, de acuerdo a programas establecidos y normatividad vigente, ¿no? Entonces, lo primero que está como subfunción de la función clave, que es promoción de la salud, es la identificación de las necesidades, ¿no? Y posteriormente la información y educación, ¿no? De esa manera vamos a tratar de cubrir las necesidades. Como punto número 2, como función clave número 2, está participar en la prevención de daños de la salud de la persona, familia o comunidad, según indicaciones del profesional de la salud y planes institucionales, ¿no? Entonces, aquí el anterior era promoción, este es prevención. Y dentro de lo que es la prevención de daños, se van a ver enfocados, de acuerdo, como dice aquí, ya no solamente a los planes institucionales, sino también a las indicaciones de los profesionales de la salud, ¿no? Médico, enfermera u otros profesionales. Aquí las subfunciones son identificar riesgos en salud de la persona, familia o comunidad de acuerdo a planes institucionales, básicamente identificar riesgos. Y dos, realizar la prevención de daños en salud de acuerdo a programa establecido y normatividad vigente, ¿no? Entonces, ya realizar la prevención, primero identificar los riesgos y luego ya realizar la prevención, ¿no? Como se indica en el punto clave, todo de acuerdo a lo que indiquen los planes institucionales y a las indicaciones de los profesionales de la salud. Como punto número 3, se tiene participar en acciones de recuperación y rehabilitación de la salud de la persona según indicaciones del profesional de la salud y normatividad vigente, ¿no? Entonces, con esto ya concluiríamos lo que son las 3 funciones. Si las quisiéramos resumir, sería promoción de la salud, prevención de daños de la salud y acciones de recuperación y rehabilitación, ¿no? De la salud. Entonces, básicamente serían esos los puntos claves. Dentro de lo que es la recuperación y la rehabilitación de la salud, vamos a tener distintas subfunciones, ¿no? Vamos a tener 5 subfunciones que vamos a tratar de resumir también. La primera es participar en el cuidado básico de la persona, utilizando medidas de bioseguridad según indicaciones del profesional de la salud, ¿no? Entonces, primero es el cuidado básico. Segundo, se indica asistir al profesional de la salud en procedimientos y la administración de tratamientos, de acuerdo a guías de atención y protocolos vigentes, ¿no? Entonces, 2 sería asistir al profesional de la salud, sea médico, sea enfermera o sea otro profesional de la salud. El tercero, aplicar primeros auxilios a la persona en situación de emergencia y urgencia, de acuerdo a guías y protocolos de acción vigentes. Aquí ya sería la ejecución directa de primeros auxilios. Y aquí ya iríamos en parte de la definición, ¿no? Cuando nosotros habíamos visto el perfil de lo que es el técnico de enfermería, en alguna parte se indicaba la importancia de la toma de decisiones, ¿no? Parte de eso, por ejemplo, es la aplicación de primeros auxilios, ¿no? Decidir la aplicación de primeros auxilios es una de sus funciones. Por ejemplo, cuando se encuentra solo frente al paciente. Punto número 4 es participar en el proceso de asepsia médica y quirúrgica de equipos y materiales requeridos para el cuidado del usuario de acuerdo a técnicas y procedimientos establecidos, ¿no? Entonces tendríamos lo que es cuidado básico del paciente, asistir al profesional de la salud. Tercero, aplicar los primeros auxilios si hay una persona en situación de emergencia. 3, participar del proceso de asepsia, ¿no? O sea, médico-quirúrgico, de equipos y materiales.
Y 5, participar en la fase preanalítica de los análisis clínicos según indicaciones del profesional de la salud y normativa vigente, ¿no? Entonces podría ser en esta parte la recolección de las muestras a ser analizadas, el transporte de las muestras también podría ser, participa de lo que es esta fase preanalítica, ¿no? De los análisis clínicos. Entonces ahí tendríamos las funciones que están reguladas según la CINEACE, ¿no? Que como nosotros sabemos es un ente que da las normas para que la educación superior se lleve de la mejor manera, ¿no? Entonces, este es un punto de referencia bastante interesante. Si nosotros queremos ya enmarcarnos en lo que es la enfermería quirúrgica, ¿en qué punto creen ustedes que estaría más relacionado? ¿En lo que es la promoción, en lo que es la prevención o en lo que es la acción de recuperación y rehabilitación de la salud, ¿no? Sin duda, puede estar presente en cualquiera de las tres funciones. Sin embargo, va a estar más relacionada con lo que es la tercera, ¿no? La tercera acción, que es la acción de recuperación y rehabilitación, porque precisamente ahí es donde se va a dar las intervenciones quirúrgicas, los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Que como vamos a ver más adelante, podríamos dividirlo en prequirúrgico, el procedimiento quirúrgico y los cuidados postquirúrgicos, ¿no? Todo eso englobaría el proceso quirúrgico completo, o lo que se conoce como el perioperatorio, que vamos a identificar, vamos a detallar, para que nos sirva de referencia y podamos entender cuál es el proceso, para entender dónde están las funciones, pero en realidad entender que al ser parte del propósito principal, la atención integral básica, en realidad va a estar inmerso en cada uno de los puntos, ¿no?, que mencionemos, no solamente en las funciones que vamos a resaltar, sino también en cualquier lugar donde pueda tener una atención directa, con enfoque biopsicosocial, ¿no? De acuerdo, como se indica siempre, a los protocolos vigentes y a las indicaciones de los profesionales de la salud. Ahora hemos hablado de enfermería, hemos hablado de quiénes son los técnicos de enfermería. Ahora hablemos ya de la especialidad de enfermería quirúrgica. En el marco de la enfermería quirúrgica, ocupa un lugar relevante la enfermería. En el marco de enfermería, nos dice, ocupa un lugar relevante la enfermería quirúrgica o perioperatoria. La misma se entiende como un área de la enfermería que se enfoca en la identificación de los problemas de salud que requieren de resolución quirúrgica, de tratamientos, cuidados generales y específicos, ¿no? Entonces, básicamente la especialidad dentro de la enfermería es un área de la enfermería que se va a enfocar a los problemas quirúrgicos, a los tratamientos quirúrgicos, a los cuidados generales que requiere un paciente quirúrgico y también a los específicos, ¿no? Y no solamente eso, sino previo a todo esto, previo incluso al procedimiento quirúrgico en sí, a la identificación de los problemas quirúrgicos. La enfermería quirúrgica va a tener competencia en cada uno de estos puntos que habíamos mencionado, en realidad en todo el proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y aquí retornamos un ratito a lo que es el cuadrito que habíamos visto hace unos minutos, ¿no? Entonces, en este cuadrito, aquí ya está señalado el tercer punto, ¿no? El tercer punto, como hemos mencionado, es donde probablemente encaje mejor la enfermería quirúrgica. Porque aquí, por ejemplo, está la asistencia a los profesionales de la salud, está el cuidado directo al paciente, está la aplicación de primeros auxilios que podría requerirse dentro de todo lo que es el perioperatorio. También está el proceso de asepsia de los materiales médicos o quirúrgicos, y también está la participación en la fase preanalítica, ¿no? Entonces, probablemente el punto número 3, la función clave número 3, sea la función que tiene que ver directamente con lo que es la enfermería quirúrgica. Y respecto a esto, las funciones
del técnico de enfermería dentro de lo que es el área de la enfermería quirúrgica, ¿no? Estas serían sus funciones principales, las funciones a las que tendríamos que enfocarnos el día de hoy cuando hablemos de cada cada una de las etapas de lo que es el perioperatorio. En la revista médica, aquí pueden encontrar ustedes la referencia en un artículo denominado Funciones del técnico de cuidados auxiliares de enfermería perioperatorio. Podemos encontrar esta frase, ¿no? Cuando un paciente se dispone a pasar por una intervención quirúrgica, a veces este proceso suele ser largo y complicado, en el que las propias circunstancias del paciente juegan un papel determinante. Es por este motivo por el cual los profesionales de la enfermería y en especial, en este lugar se denomina técnico de cuidados auxiliares de enfermería, deben conocer con detalle cada una de las fases del proceso quirúrgico, para que de esta forma el paciente se sienta apoyado, seguro y nunca abandonado durante el tiempo que dure la relación médico-paciente o paciente-médico, como se indica acá, ¿no? Entonces, esta frase, al igual que la otra que había mencionado diapositivas atrás, no hacen más que recordarnos la importancia de la intervención del técnico de enfermería durante todo el proceso perioperatorio, ¿no? El paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica no solamente tiene una afección médica, es probable que también se hayan generado complicaciones psicológicas, de repente desde las más simples como ansiedad, como algunos otros trastornos que puedan surgir, o situaciones más complicadas que el paciente pueda tener de fondo, ¿no? Quizás algún diagnóstico psiquiátrico, pero el paciente va a tener necesidades psicológicas que cubrir, ¿no? Que en algunos casos no son visualizadas del todo. Está aquí los profesionales del cuidado directo, en realidad todo el departamento de enfermería, para poder abordar desde un enfoque humanístico, biopsicosocial, ¿no? Desde varias dimensiones del ser humano. Es por eso que hay charlas como estas donde se habla acerca de lo que es las funciones del técnico de enfermería dentro de la sala de operaciones, ¿no? Dada la importancia que tiene. Dentro de todo lo que es el proceso de intervención quirúrgica, uno de los las primeras etapas va a ser la identificación del problema, ¿no? La identificación del problema, podríamos participar en realidad distintos profesionales. Podría participar el técnico de enfermería, podría participar la enfermera, el tecnólogo, podría participar el médico, distintos profesionales, ¿no? El médico va a ser quien en realidad concluya esa identificación probablemente. Pero en realidad distintos profesionales pueden participar, ¿no? Y es así como se inicia toda esta cadena, ¿no? Perioperatoria, todo este proceso. Primero con la identificación del problema. Segundo, una vez que se ha identificado el problema, el médico en este caso tiene la función de informar qué alternativas de tratamiento hay y bueno, en caso de que se decida un tratamiento en específico, informar completamente al paciente sobre qué complicaciones podrían haber, en qué consiste el procedimiento y qué otras alternativas hay para que el paciente firme lo que se conoce como consentimiento informado, ¿no? El consentimiento informado es un documento médico legal, al igual que la historia clínica. De hecho, se incluye usualmente dentro de lo que es la historia clínica. Este documento va a ser el manifiesto del paciente de querer someterse a un procedimiento que, como todo procedimiento médico, puede tener complicaciones, ¿no? Pero al cual uno se somete precisamente esperando el beneficio, ¿no? Porque sopesando el beneficio y el perjuicio predomina el beneficio de esas intervenciones. Recordemos que las intervenciones quirúrgicas en realidad son por definición intervenciones invasivas, ¿no?
de todas maneras hay cierta afectación que puede haber en el organismo. Sin embargo, cuando el paciente, cuando el médico sugieren o toman la decisión de realizar una intervención quirúrgica, es porque los beneficios suman más que los perjuicios o los daños colaterales, los daños secundarios, ¿no? Todo esto en torno al propósito de recobrar la salud del paciente. El técnico de enfermería puede participar dentro de este proceso, verificando, corroborando que figure el consentimiento informado y se haya dado de la manera adecuada, ¿no? Pasando ese momento ya de identificación del problema, de haber sido generado el consentimiento informado, ya comenzaría lo que es el proceso perioperatorio, ¿no? Todo este procedimiento. Un momento previo en el cual se va a preparar el quirófano, incluso antes de comenzar el proceso perioperatorio para el paciente, se tiene que preparar el quirófano y se tiene que dar la programación necesaria para que este paciente pueda acudir y comenzar con el proceso quirúrgico. Para la preparación del quirófano, se destaca aquí la función del técnico de enfermería, ¿no? Tal como lo vamos a ver en esta diapositiva. El técnico de enfermería, como parte importante del equipo quirúrgico, tiene asignadas importantes tareas como la preparación del quirófano, previamente a la intervención, así como son recogidas después de esta y todas las tareas de mantenimiento para que esté en óptimas condiciones en todo momento. De esta forma, todo el equipo llevará a cabo sus funciones con toda seguridad para que el paciente esté protegido y seguro y se eviten las posibles complicaciones durante todo el proceso asistencial. Recordemos que no solamente va a estar, esto podría encajar en lo que era la subfunción 3.4, ¿no? Recuerdan que era la asepsia, por ejemplo, de los materiales médicos o quirúrgicos, pero también está el punto 2 dentro de ese subpunto, ¿no? Lo que es la función 3.2, si no me equivoco, que es la de asistir al profesional de la salud, si es que lo requiere, ¿no? Entonces aquí también se va a ver todo este procedimiento. Pero básicamente después de la identificación, después de el consentimiento informado, se da la preparación del quirófano, ¿no? Tanto como las disposiciones de programación, el recabar los datos, como lo que ya es más evidente, como que es la preparación propia de la sala, ¿no? Con los materiales que se requieran y adecuándolo al paciente que vaya a llegar a intervenirse. Dentro de lo que es la preparación del quirófano, de lo que ya habíamos mencionado, habíamos descrito en la diapositiva anterior, acá se pueden desglosar 3 puntos, ¿no? Lo primero, que es colocar correctamente el mobiliario y aparataje quirúrgico antes y después de la intervención, colocar el equipo textil desechable y el instrumental, y preparar los sistemas de aspiración necesarios para la anestesia, ¿no? Entonces, toda la preparación del quirófano tiene que estar en función de personal capacitado, ¿no? No puede estar en función de cualquier persona, tiene que estar en función de alguien que sepa qué se va a hacer y qué se va a necesitar. Imagínense ustedes que se ingrese a un paciente a una sala de operaciones y que falte algo tan importante como el aspirador, ¿no? De secreciones. Imagínense el problema que podría causar dentro de lo que es la sala de operaciones conseguir. Uno en ese momento podría generar demoras, molestias o incluso podría provocar daños en el paciente, ¿no? Entonces, definitivamente esta función tiene que estar a cargo de profesionales que sepan, que se hayan preparado correctamente para que todo esté dispuesto de la manera más adecuada, ¿no? Entonces, el técnico de enfermería, junto con el departamento de enfermería, en realidad, hacen esta labor de la disposición de las cosas, ¿no? Dentro del quirófano. Y después de lo que es la fase de preparación del quirófano, ya llegamos a las fases
propiamente dichas del procedimiento quirúrgico, ¿no? Lo que se conoce como el perioperatorio. Aquí tenemos 3 fases que en realidad son bastante intuitivas. El preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio. El preoperatorio antes de lo que es la intervención quirúrgica, la operación, el intraoperatorio, la operación en sí misma, el posoperatorio, los cuidados post-intervención quirúrgica, ¿no? En lo que es la fase del preoperatorio, se comienza en el momento en el que se decide que el paciente debe someterse a una intervención y termina cuando el paciente se traslada a la mesa quirúrgica, ¿no? Entonces, desde que el paciente y el médico firma el consentimiento informado, desde ese momento comienza el preoperatorio, ¿no? Y va a concluir hasta el momento en el que el paciente esté ya en la mesa quirúrgica, ¿no? Listo para ser intervenido. Su objetivo es identificar las necesidades fisiológicas, psicosociales y espirituales del paciente, así como los problemas potenciales. Los problemas potenciales que puedan surgir, la identificación de estos problemas, en realidad van a prevenir muchas complicaciones que podrían darse durante la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, estas actividades de identificación de necesidades tienen que darse por profesionales capacitados, ¿no? Como ya he mencionado antes, las necesidades no se van a limitar en un paciente a necesidades biológicas o fisiológicas, sino también a necesidades psicosociales e incluso espirituales, ¿no? Entonces, aquí tenemos que identificar el problema y tenemos que acompañar al paciente en la solución de todos estos problemas, ¿no? El primer paso es la recepción y preparación del paciente, ¿no? El paciente va a ser preparado para esta intervención quirúrgica. En esta primera etapa se indica aquí, la enfermera y el técnico de enfermería de la unidad de hospitalización recibirán al paciente a su ingreso y lo prepararán de forma adecuada para minimizar el impacto y los riesgos de la intervención a nivel tanto físico como emocional, ¿no? Entonces, aquí en esta fase preoperatoria es donde se va a preparar al paciente, ¿no? Y donde en la preparación se va a incluir la minimización del impacto que pueda tener esta intervención y los riesgos de esa intervención, ¿no? No solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. Dentro de lo que es la recepción del paciente, como hemos dicho, el preoperatorio comienza con la decisión. Después de la decisión de realizarse esa intervención quirúrgica, se va a dar la recepción del paciente en la sala de hospitalización, por ejemplo, ¿no? Previa a la sala, a llegar a la sala de intervención quirúrgica, a la sala de operación, ¿no? Entonces va a haber un protocolo para realizar esta recepción del paciente. Lo que nos sugieren acá, lo que nos indican, bueno, los protocolos, como nosotros sabemos, van a cambiar dependiendo del centro de salud en el cual nos encontremos, van a cambiar dependiendo de la región en la cual nos encontremos, el momento en el cual nos encontremos, y en realidad van a cambiar incluso de paciente a paciente según las disposiciones que él mismo pueda firmar. Entonces, van a tener que ser adecuadas para cada paciente. De forma general, se dan protocolos de entrada para hospitales, por ejemplo, ¿no? En los cuales va a haber, uno, acompañar al paciente y a su familia a la habitación. Dos, mostrarle la habitación y la correcta utilización de todo lo que tenga disponible dentro de esa habitación, sea timbres, luces, cualquier cosa que tenga dentro de la habitación, ¿no? Como tercer paso, informarle a él y a su familia el horario de visitas, normas y servicios disponibles del centro. Esto pasa siempre, ¿no? Los familiares tienen que ser informados acerca de las normas del establecimiento. Ellos van a llegar con su familiar
y no se les entrega un reglamento de lo que es el hospital, ¿no? Entonces alguien tiene que informarles acerca de no solamente las normas del hospital, sino las normas del servicio donde su familiar se haya tenido que hospitalizar, ¿no? Por ejemplo, en este contexto de pandemia, dependiendo del servicio, las visitas pueden estar totalmente restringidas o parcialmente restringidas, ¿no? Y es algo que tenemos que aceptar en realidad en función al momento en el cual estamos viviendo ahora, ¿no? En un momento en el cual poner la misma cantidad de horas de visita que antes se daba atenta contra lo que es la salud de las personas que podrían ir a visitar ese paciente, ¿no? El peligro de contagio en un ambiente cerrado, entre mayor cantidad de personas hay en un ambiente cerrado, mayor probabilidad de que hayan aerosoles contaminados, ¿no? Entonces eso se tiene que evitar. Y en definitiva, lamentablemente una de las normas que ha surgido en esta pandemia es limitar las visitas a los pacientes, ¿no? Que en realidad sirven mucho para cubrir las necesidades psicoemocionales que puedan surgir en él, psicosociales, pero que en suma tiene que primar la seguridad de todos, ¿no? Pero bueno, eso también va a depender mucho del lugar en el cual se encuentre el paciente y como les indico, la restricción puede ser parcial, ¿no? En función de que el paciente pueda cubrir otro tipo de necesidades emocionales, psicológicas, pero a su vez no se ponga en riesgo ni a él ni a sus familiares. Proporcionarle utensilios de aseo, pijama o camisón, en realidad en la mayoría de los centros de salud se solicita más bien estos utensilios para que puedan estar disponibles al paciente en el momento que se requiera, por ejemplo, un cambio, ¿no? De repente pañales, de repente el paciente no tiene las condiciones para poder cubrir él mismo sus necesidades fisiológicas y va a tener que ser ayudado por el personal técnico. Bueno, el personal técnico tiene que anticiparse a eso y bueno, de hecho en los protocolos está que se soliciten estos materiales. E identificarle con una pulsera también, ¿no? En realidad no solamente a los niños o a los ancianos que podrían encontrarse inconscientes, sino también a los adultos, se les identifica con una pulsera para generar un orden, ¿no? Y bueno, ahí también hay códigos que van a permitir su identificación. Bueno, es en algunos centros de salud, ¿no? En otros centros de salud solamente se va a identificar eh, a los adultos mayores que puedan encontrarse inconscientes o quizás a alguien que tenga trastorno de conciencia y a los lactantes o a los neonatos, ¿no? Pero en general, estos puntos son los que están incluidos dentro de lo que son los protocolos de recepción, que como indiqué van a cambiar de establecimiento en establecimiento. No podría haber uno más, uno menos, quizás alguno de estos podría modificarse dependiendo del servicio, pero de forma general van a estar incluidos dentro de todo lo que son los protocolos de recepción. Dentro de los que son los protocolos previos a la intervención, tenemos rasurar la zona a operar en el caso de ser necesario, ¿no? En muchos casos se tiene que dar esta liberación de la zona que va a ser intervenida, dado que durante el procedimiento quirúrgico la presencia de estos vellos, por ejemplo, podría, uno, contaminar la zona quirúrgica. Dos, podría dificultar la visualización de la zona quirúrgica. Y bueno, para prevenir todos estos inconvenientes, se rasura la zona, ¿no? También aquí tenemos que tener mucho respeto, ¿no? Y indicarle al paciente por qué se está haciendo, solicitarle permiso y realizar el procedimiento de la manera más respetuosa posible, porque sabemos que no siempre estos procedimientos de rasuración se hacen cuando el paciente está inconsciente. No, a veces sí se hace cuando el paciente está inconsciente, pero de todas maneras el paciente tiene que estar informado de que va a ser
le van a ejecutar esta acción, ¿no? Para que no se sorprenda y después no haya quejas, ¿no? Básicamente la mayoría de las quejas que surgen durante el accionar suelen estar relacionadas con la falta de información del paciente, ¿no? Entonces, tener esas técnicas de comunicación asertivas son buenas para evitar problemas y evitar también dañar al paciente. Administrar enemas pautados también va a depender mucho de la intervención quirúrgica, dependiendo de eso, o del procedimiento quirúrgico, van a haber ciertas reglas dentro de esto que se conoce como enemas pautados. Administrar medicamentos orales para que el paciente toma de forma habitual, si el médico así lo decide, ¿no? Si no va a haber la interacción de los medicamentos o que puedan ser administrados en todo el proceso perioperatorio, probablemente el médico indique que sí se continúen con los medicamentos orales que él toma de forma habitual, ¿no? Por ejemplo, un paciente puede ser sometido a a un injerto, por ejemplo, de piel y podría él tener de fondo una diabetes, ¿no? Entonces, en realidad, mantener los niveles de glicemia de forma adecuada va a ser muy importante dentro de todo el procedimiento. Entonces, si el paciente está controlado con insulina, por ejemplo, lo más probable es que el médico indique que se continúe para que siga controlado, ¿no? Y bueno, esta administración de medicamentos orales van a ir en función de lo que nos indique el profesional de la salud, en este caso de enfermería, porque ellas son las que recepcionan en primer lugar la terapéutica del médico. Administrar tratamiento antibiótico previo, en el caso que también el médico así lo vea conveniente. Comprobar que las pruebas complementarias se hayan realizado. Ver que lo que se conocen como exámenes preoperatorios estén completos. Es parte de las funciones del técnico de enfermería. Y forma parte de lo que son los protocolos en realidad, no solamente de lo que es las funciones del técnico de enfermería. Asegurarse de que todos los consentimientos informados estén debidamente completados. Informar al paciente de que no debe tomar nada por vía oral en 6 a 8 horas antes, bueno, dependiendo de la intervención quirúrgica, como les digo, que vaya a someterse, eso podría modificarse, ¿no? Pero es parte de los protocolos. Enseñar al paciente cómo realizar un aseo completo con jabón antimicrobiano la noche anterior, en el caso de que sea un paciente consciente, o en caso que no sea un paciente que pueda realizarlo por sí solo, realizarlo, ¿no? Advertirle que debe retirarse todas las joyas y elementos metálicos, así como esmalte de uñas, ¿no? O en el caso de que el paciente no pueda realizarlo, nosotros asegurarnos de que esta acción sea realizada, ¿no? Quizás nosotros mismos tengamos que despintar las uñas, pero es parte de los protocolos previos. Proporcionar apoyo psicológico. En algunos casos vamos a tener el apoyo esencial de los profesionales de la salud en psicología, los psicólogos, pero de todas maneras, todo nuestro accionar, todas nuestras acciones que tengamos sobre el paciente tienen que ser en función de solucionar necesidades psicológicas también, ¿no? Sea con la comprensión, con la información, con la orientación, con la empatía en forma general. Y como último ítem dentro de lo que es el protocolo, es complementar el registro preoperatorio, así como comprobar todos los datos, ¿no? Entonces, si falta algún dato dentro de lo que es el registro preoperatorio, incluirlo. Antes de entrar al quirófano, se indica acá, la enfermera circulante es la encargada de verificar la identidad del paciente y su historia clínica, así como supervisar que todo en la fase de preparación se haya realizado correctamente. Aquí hay varios puntos importantes, ¿no? Recordemos nosotros que lamentablemente en ocasiones anteriores se ha dado confusiones dentro de lo que es el preoperatorio y han llegado a la mesa de intervención quirúrgica pacientes errados y se les ha realizado operaciones
no necesarias o distintas a las que ellos necesitaban, ¿no? Por una falta de identificación. Ha pasado, hace varios años hubieron varios casos famosos en los cuales, por ejemplo, hubo la amputación de un miembro inferior equivocado, y en realidad eso es parte de un error dentro de lo que son los protocolos previos a la intervención, ¿no? La enfermera en este caso es la encargada de verificar la identidad del paciente, pero el técnico de enfermería puede colaborar con esto, verificando también que el paciente coincida, que sean sus datos los registrados ahí, ¿no? Porque forman parte todos de lo que es el departamento de enfermería. Y no solo eso, también cuando el médico realiza la intervención quirúrgica, el médico suele verificar la identidad del paciente, porque en realidad es responsabilidad de todos los profesionales de la salud que ahí se encuentren. Ya yendo a lo que es el intraoperatorio del procedimiento quirúrgico en sí, lo primero es que se comienza con el traslado del paciente a la mesa quirúrgica. No habíamos dicho que el preoperatorio es desde el momento en el que se decide realizar la intervención quirúrgica hasta el momento en el que el paciente se encuentra en la mesa quirúrgica. Bien, el intraoperatorio va a comenzar desde que llega a la mesa quirúrgica y va a terminar cuando se admite al enfermo en la sala de recuperación. Su objetivo es cubrir las necesidades del paciente y procurar su bienestar durante todo el proceso. Ese va a ser el objetivo del técnico de enfermería, que va a tener relación directa con el paciente que esté en un intraoperatorio. Dentro de todas las funciones que se pueden dar está 1, el registro de datos, 2, la transferencia a la mesa quirúrgica, y 3, la posición quirúrgica y preparación del paciente, ¿no? Aquí vamos a ver en este punto distintas posiciones quirúrgicas que, dependiendo del procedimiento que se vaya a realizar, van a ser requeridas, ¿no? Suelen pedirse, por ejemplo, en la posición de Kreis, la posición de Fowler, la posición de cúbito supino, de cúbito lateral, para algunas intervenciones en específico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que conocerla. Y en medida de ello, vamos a ver algunas imágenes que nos van a ayudar a identificar algunas de las posiciones que son las más usuales, ¿no? Solicitadas en la sala de operaciones. Como les mencioné, pero esa es la tercera parte. La primera es el registro de datos, ¿no? El registro de datos es, aquí dentro de todo ese punto se menciona, los cuidados del paciente durante la intervención comienzan con el registro por parte del personal de enfermería de una serie de procedimientos realizados durante el proceso que pueda pasar inadvertidos, pero que se realizan sistemáticamente y que afectan o pueden afectar a los cuidados posteriores del paciente. De esta manera, con el registro se pretende ofrecer una relación escrita de los cuidados aplicados durante todo el proceso, servir como medio de comunicación entre los profesionales, proporcionar una base legal y administrativa y servir como instrumento escrito para la evaluación e investigación de los cuidados aplicados, ¿no? El registro de datos, no solamente en esta parte, en lo que incumbe con lo que es el perioperatorio es importante, ¿no? En realidad, para cualquier procedimiento en medicina, en enfermería, se requiere un registro de los datos estrictos en lo que se conoce como historia clínica, ¿no? La historia clínica es precisamente esta recopilación de datos, de intervenciones que se hayan obtenido del paciente o que se les hayan realizado al paciente en función de no solamente una base legal, sino también que todos los profesionales tengan acceso a la información de lo que se le ha realizado al paciente, ¿no? Especialmente cuando lo que se le ha realizado, por ejemplo, un enema, nosotros podríamos decir, bueno, a todos los pacientes se les realiza un enema antes de ingresar a determinadas intervenciones quirúrgicas. No, pero la forma como se ha realizado, el horario en el cual se ha realizado, tiene que estar registrado en la historia clínica. De esta manera se asegura los profesionales, el personal en general, que todos
las demás disciplinas puedan estar enteradas de esas acciones, ¿no? Para que puedan prevenir alguna complicación. Es muy importante, como les digo, no solamente registrar el procedimiento en sí, sino el momento en el que se realizó, la forma en la cual se realizó, para que figure en la historia clínica y todos los profesionales puedan enterarse de eso. No solamente es bueno desde un punto de vista que va a permitir la comunicación, ¿no? Incluso es parte de lo que es la medicina legal, ¿no? Es por ley que se tienen que registrar todos esos procedimientos. Y está bien, porque va a permitir, como les digo, ser un instrumento escrito, ¿no? Para la evaluación e investigaciones de los cuidados aplicados. No solamente juegan en contra estos registros, ¿no? La mayoría de estos registros, el momento en el cual se han registrado, suelen jugar a favor del profesional que lo haya hecho, porque la persona que lo va a registrar suele seguir protocolos, ¿no? Entonces, si lo que ha ejecutado está dentro de los protocolos o dentro de lo que está indicado para los pacientes, ese profesional de la salud va a estar cubierto en el caso de que haya alguna complicación, ¿no? Se dice también que este registro incluye datos sobre el paciente como alergias, su diagnóstico, vías utilizadas, sondajes, posición durante la intervención, pruebas diagnósticas, anestesia, etc., ¿no? Entonces, como ustedes ven aquí, la información que se va a recabar es muy importante, ¿no? Por ejemplo, qué alergias tiene el paciente es muy importante, y no solamente qué alergias, ¿no? Dentro de lo que son las alergias, también los antecedentes. De repente el paciente haya sido sometido a otra intervención quirúrgica similar, en la cual haya hecho una reacción adversa a un medicamento en específico, a un anestésico en específico. Conocer ese dato nos va a servir mucho para evitar una complicación. Conocer el diagnóstico también nos va a ayudar a la identificación y del paciente, ¿no? A que se le realice el procedimiento indicado. Las vías utilizadas también nos va a permitir una orientación dentro de lo que es el procedimiento quirúrgico. Los sondajes, la posición durante la intervención nos va a permitir un mejor manejo del paciente dentro de lo que es la mesa quirúrgica, ¿no? Y las pruebas diagnósticas y la anestesia tiene que figurar también en lo que son estos documentos médicos legales. Una vez finalizado el registro de todo lo que se va a hacer durante la intervención, se continúa con la transferencia del paciente a la mesa quirúrgica, donde el personal de enfermería le proporciona la asistencia adecuada para transferirlo con seguridad y prevenir lesiones del personal durante el traslado, ¿no? Así como proporcionarle toda la comodidad posible. Es muy importante que estos procedimientos de transferencia a la mesa quirúrgica se realicen de forma adecuada. También hemos visto casos lamentables donde, por ejemplo, los pacientes han caído, incluso no en sala de operaciones en sí, porque no suelen haber registros de ello, sino también en los traslados desde hospitalización a sala de operaciones, por ejemplo, ¿no? Ahí sí se han registrado por las cámaras de los hospitales como han habido caídas en esos traslados. Entonces todo eso se tiene que evitar, se tiene que hacer de acuerdo a lo ya programado, a lo ya establecido, para evitar errores y con ellas complicaciones en el paciente. Se tiene que aplicar con seguridad para prevenir lesiones del personal y del paciente, ¿no? Y todo se tiene que dar de la manera más cómoda posible también para el paciente, ¿no? Entonces se tiene que sopesar seguridad y comodidad del paciente. Una vez el paciente está en la mesa quirúrgica, se procede a su monitorización, ¿no? Se le tienen que colocar todos estos sensores que van a ser conectados a las pantallas de monitorización para obtener, por ejemplo, las funciones vitales. Cuando el paciente está anestesiado y se somete a una intervención extensa e invasora, el cuerpo se ve sometido a mucho estrés, ¿no? Entonces el cuerpo va a producir cortisol y la monitorización va a tener como objetivo observar de manera constante los aspectos de las funciones respiratorias, cardiovascular y del sistema nervioso. Este estrés podría llevar al paciente
a generar alguna alteración de sus funciones vitales, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos, la alteración de las funciones vitales suele tener graves repercusiones, ¿no? Que a veces incluso se asocian con la muerte. Entonces, si nosotros vemos que las funciones vitales están alteradas, en las pantallas, si nosotros lo registramos durante todo lo que es el proceso operatorio, en realidad el paciente va a tener más opciones de que identifiquen tempranamente alguna de esas alteraciones y solucionen las alteraciones para que no hayan complicaciones como la muerte, ¿no? Las funciones vitales van, el mantener adecuadamente las funciones vitales sin duda va a ayudar a la sobrevivencia del paciente. En lo que es la monitorización, se debe monitorizar, por ejemplo, lo que es la presión arterial, sistólica, diastólica, de acuerdo al basal del paciente, ver cuáles rangos se pueden manejar, electrocardiograma también, lo que es el pulso del paciente suele visualizarse en estas pantallas de monitorización. También la oximetría del pulso, la saturación, la frecuencia respiratoria suele visualizarse en estas pantallas de monitorización y es muy importante que se tenga el registro continuo, ¿no? Suele estar siendo evaluado por el anestesiólogo, pero es importante que el profesional de enfermería también lo haga y ayudado por el técnico de enfermería, ¿no? La mesa de operación puede colocarse de diferentes maneras para lograr la posición deseada. La posición va a ser muy importante para la intervención quirúrgica, ¿no? Hay intervenciones que solamente se van a poder realizar cuando el paciente esté en una posición indicada, ¿no? Porque el acceso a la zona operatoria va a ser dificultoso dependiendo de la posición que el paciente adopte, ¿no? Entonces, si se ha indicado una posición quirúrgica en específico, se tiene que tenerla así, ¿no? Y no solamente tener el conocimiento de qué posición es, ¿no? Sino también tener el equipo necesario para esa posición. Suele haber, por ejemplo, la posición de litotomía, suele haber parantes en la camilla para soportes para colocar los muslos y de esta manera la posición sea más cómoda para el paciente también. Se indica que esta posición, adoptar esa posición debe hacerse de forma segura y cómoda, ¿no? Segura y cómoda para el paciente y segura también para el personal. Debe facilitar la inserción de sondas, no comprimir paquetes vasculares o nerviosos, proporcionar un campo quirúrgico accesible, así como proporcionar ventilación mecánica y circulatoria. Las posiciones más utilizadas es de cúbito supino, de cúbito prono, Sims, Fowler, litotomía, Kreis, laminectomía. Estas posiciones vamos a observarlas en las láminas siguientes y vamos a identificarlas y describirlas. En cuanto a la preparación de la piel del paciente, esta debe estar rasurada, como habíamos mencionado, ¿no? Son parte de lo que es la preparación del paciente. Si es necesario para su incisión, ¿no? Es decir, si la zona de corte por la intervención quirúrgica está cubierta de pelos, ¿no? Por ejemplo, si se va a realizar en el abdomen y el paciente tiene vello corporal en esa zona, va a tener que ser rasurado, ¿no? Pero como les indico, siempre es importante conversar con el paciente, ¿no? Indicarle que en esa zona se va a realizar una incisión y por tanto hay que rasurar la zona para que disminuya el riesgo de contaminación, para que sea fácil la incisión y haya mejor visualización, ¿no? Entonces, comunicándole esto al paciente, en la mayoría de los casos vas a evitar que haya que el paciente vaya en contra de lo que tú le estás pidiendo hacer. Así como limpiarla de forma mecánica con un agente antiséptico para obtener un campo estéril alrededor de la zona quirúrgica, ¿no? Aquí lo están poniendo dentro de lo que es el intraoperatorio, pero en realidad el paciente debería de venir ya rasurado. Pero sí, dentro de lo que es el intraoperatorio se debe hacer la
antisepsia, ¿no? Entonces, de acuerdo también a lo que se haya indicado para la intervención quirúrgica, ¿no? Hay protocolos en diferentes centros de salud y se tienen que cumplir esos protocolos, porque la antisepsia va a impedir que con la incisión, como es un procedimiento invasivo, ingresen agentes patógenos que podrían estar en la zona de incisión al interior del organismo, ¿no? Que podría ser grave en realidad. Ahora pasamos a describir las posiciones que usualmente se toman o se solicitan en la sala de operaciones. La primera es la que ustedes pueden ver aquí, conocida como decúbito supino. Decúbito porque el paciente se encuentra recostado, eso es lo que conocemos como decúbito. Miren aquí los 3 casos de decúbito, el paciente está recostado, está en horizontal. Supino porque tiene apoyada la espalda, ¿no? También se llama decúbito dorsal, ¿no? Porque es la espalda la que está apoyada a la camilla, ¿no? La que está en contacto con la camilla. Decúbito lateral porque es el lateral quien está en contacto con la camilla, ¿no? Y decúbito prono porque es el abdomen, el vientre, el que está, el pecho, el que está en contacto con la camilla, ¿no? A esta posición también se le conoce como decúbito ventral. Pero esas probablemente son las posiciones más usuales, decúbito supino, para alguna intervención quirúrgica donde se tenga que acceder a la médula, a veces se toman estas posiciones. Va a depender, como les digo, de cada intervención quirúrgica, ¿no? La posición SIMS o semiprona es la posición de cúbito lateral, como ustedes están viendo ahí, izquierdo, con el brazo y la pierna de ese lado extendida y la extremidad inferior derecha flexionada al nivel de la cadera y la rodilla, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Vemos que el paciente está de cúbito lateral, del lado de donde está el lateral, tiene la pierna y el miembro superior estirado, mientras que el otro miembro inferior está doblado, ¿no? Está flexionado sobre la cadera y la rodilla. Entonces, esta es la posición SIM o semiprona. Ahora, también existen otras posiciones, como es la posición Fowler o la posición de litotomía. La posición Fowler es la que vemos aquí, ¿no? Está indicado incluso con su nombre. En esta posición, la cabecera de la cama va a estar elevada a 90 grados respecto a los pies del paciente, ¿no? Entonces vamos a ver que si nosotros vemos el eje que está formando la parte superior del cuerpo con la parte inferior, podríamos decir que aproximadamente son 90 grados, ¿no? Entonces, esa es la posición Fowler. El paciente se encuentra en decúbito supino sobre una cama o mesa inclinada, de modo que la cabeza está a un nivel inferior que los pies, ¿no? Entonces, esa es parte de la descripción que hacen de esa posición Fowler. Dentro de lo que es, bueno, también hay, dentro de lo que es la posición Fowler, existe la posición Fowler alta, que es la que acabo de describir, y está esta posición Fowler también. No va a depender de lo que solicite el médico que vaya a realizar la intervención quirúrgica. También está esta posición que es bastante conocida para distintas intervenciones, especialmente en ginecología, que es la posición de litotomía, ¿no? La mujer embarazada suele colocarse en la cama o en la camilla tumbada sobre su espalda, ¿no? Como está aquí, de cúbito supino o de cúbito dorsal. Pero la mesa va a tener estos soportes para los muslos, ¿no? Para que haya entre la pierna y el muslo 90 grados, ¿no? Entonces puede haber una apertura que permita acceder a la zona de el perineo, a la zona vaginal, ¿no? Que es la zona precisamente que en ginecología se va a querer tener acceso. Sus piernas se van a colocar apoyadas sobre las perneras de la cama o la camilla, ¿no? Entonces aquí la paciente va a colocar sus piernas. Recordemos que esa es una de las posiciones que se realiza para
intervenir a pacientes gestantes, por ejemplo, ¿no? Acá podría haber una angulación de la cama, pero recordemos también que en nuestro país se indica que eso va a depender mucho también de la paciente, ¿no? Porque en algunas regiones de nuestro país se realiza lo que es el parto vertical, ¿no? Donde esa posición no es la que se adopta, sino precisamente una posición vertical. Y eso, como les digo, va a depender del médico y del paciente, pero de forma principal en el paciente. Y en realidad tiene varias ventajas, ¿no? Que podrían tenerse en cuenta. Entonces, hay que tener presente todos esos factores, ¿no? De repente, nosotros somos los encargados de poner a la paciente en la posición y la paciente no quiere adoptar esa posición porque quiere adoptar una posición vertical para el parto, se le tiene que comunicar al médico que la paciente está pidiendo otra posición, ¿no? Para que él pueda intervenir de esa manera. Pero bajo ningún término obligar a la paciente a adoptar una posición en específico. Siempre tiene que ir la información y el consentimiento unido a lo que es la ejecución, ¿no? De lo que indiquen los profesionales de la salud. Aquí también tenemos la posición de Kreis y la posición de laminectomía, ¿no? Entonces, la posición de Kreis también se conoce como la posición de navaja. Aquí se describe como al principio puede parecer una posición un poco ortopédica, pero tiene su utilidad. Es una posición de cúbito prono, pero la mesa se cierra a nivel de la cadera del enfermo en un ángulo que varía según la intervención, ¿no? Entonces, básicamente el paciente está de cúbito prono o de cúbito ventral, es decir, su vientre está en contacto con la camilla, pero aquí la diferencia es que hay una angulación, ¿no? De la camilla. Una angulación y usualmente se suelen usar fajas en algunos lugares para estabilizar la posición del paciente o almohadas para aumentar la comodidad del paciente. Recordemos que el confort del paciente es parte de las funciones que tiene el departamento de enfermería. Y bueno, esta es otra de las posiciones. Se coloca al paciente de cúbito prono también, pero con un soporte para elevar el tronco por encima de la mesa, con los brazos hacia la cabeza y un poco flexionados, ¿no? Como se ve en la imagen. Se coloca una almohada debajo de la axila y otra flexionando las piernas y se sujetan las muñecas y los muslos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? A diferencia de esta posición, lo que vemos es que aparte de esta angulación que hay aquí, aquí va a haber esa angulación, como vemos, hay un soporte acolchado, pero también va a haber una inclinación en esta zona, ¿no? En la zona de la rodilla. Ahí se va a generar un ángulo, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como la posición de laminectomía. Ya lo que es el postoperatorio, ya tenemos esta descripción. Comienza con la administración del paciente en la unidad de recuperación posanestésica, ¿no? También conocida como URPA, y termina cuando el paciente es dado de alta de la unidad. Hemos dicho que la preoperatoria comienza desde la decisión del paciente a intervenirse quirúrgicamente hasta el momento en el cual ha llegado a la mesa de intervención quirúrgica. La fase intraquirúrgica o intraoperatoria se realiza va desde el momento en el que ha llegado a la mesa de intervención quirúrgica hasta que llega a la unidad de recuperación posanestésica, ¿no? Entonces, el posoperatorio va a comenzar desde este punto, desde la admisión del paciente en la unidad de recuperación posanestésica y va a terminar cuando el paciente sea dado de alta de la unidad, ¿no? De la unidad de cuidado de recuperación posanestésica. El paciente no necesariamente es dado de alta del hospital, no podría tener algún problema de fondo, podría requerir mayor supervisión y podría ser llevado a hospitalización. Pero en este caso se le puede continuar contando los posoperatorios, pero ya no se consideraría un posoperatorio directo, ¿no? Hay lo que se conoce como un posoperatorio mediato inmediato.
Una vez termina la intervención, se reanima al paciente hasta que despierte y respire por sí solo y se traslada fuera del quirófano a una sala de despertar, donde permanecerá hasta que despierte del todo, ¿no? Posteriormente se le va a trasladar a su habitación. Aquí se tiene que tener todos los cuidados posanestésicos necesarios, ¿no? Precisamente se le traslada al paciente a una sala de recuperación posanestésica para que no solamente se le administren los medicamentos necesarios después de la intervención quirúrgica, sino para que esté constantemente monitorizado, ¿no? Sus funciones vitales tienen que estar monitorizadas, al igual que en la mesa quirúrgica, de forma periódica, para que se pueda prevenir alguna alteración de esas funciones vitales, ¿no? Que podrían ser, podrían esa alteración deberse a la propia intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, por eso es que de forma directa hay una sala de recuperación posanestésica, ¿no? Donde no solamente se va a esperar que el paciente despierte, sino también se va a monitorizar y se va a administrar cuidados posterior a la intervención quirúrgica. Aquí tenemos un cuadro de todo lo que es el proceso perioperatorio, ¿no? Aquí tenemos, vamos a acercar para poder hacerlo de mejor forma. Aquí, como les dije, es un cuadro del proceso perioperatorio. Aquí está la familia y el paciente, el médico, ambos van a decidir la intervención, se va a dar la firma de un consentimiento informado. Primero se identificó el problema, la emergencia o el problema médico, luego se decidió realizar la intervención, se firmó el conocimiento y comienza ya el proceso perioperatorio, ¿no? Tenemos la etapa preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria. La etapa preoperatoria, como ya lo habíamos visto, comienza desde la decisión de someterse a la intervención quirúrgica hasta el traslado a la mesa quirúrgica. Aquí el objetivo es identificar las necesidades fisiológicas, psicosociales y espirituales del paciente, así como los problemas potenciales. Aquí en el intraoperatorio empieza desde el traslado a la mesa quirúrgica hasta el traslado a la sala de recuperación o despertar, ¿no? Aquí el objetivo es cubrir las necesidades del paciente y procurar su bienestar durante todo el proceso. Aquí el postoperatorio inicia desde la administración a la sala de recuperación posanestésica, a la unidad de recuperación posanestésica, hasta el alta en esta unidad, ¿no? Y aquí el objetivo es muy similar a los anteriores, asegurar que todos los procedimientos se han realizado de forma correcta, así como el logro de los resultados deseados. Es en la etapa postoperatoria donde se van a ver precisamente si se han alcanzado o no los objetivos de toda la intervención quirúrgica, de todo el proceso quirúrgico. Al final del proceso quirúrgico, del proceso perioperatorio, vamos a resaltar las funciones de lo que es el personal, el técnico en enfermería, ¿no? Como les indico aquí, la revista lo denomina técnico de cuidados auxiliares de enfermería. Eso es lo que significa TCAE. Y aquí van a haber distintas acciones que se hayan ejecutado en el perioperatorio, ¿no? Primero, la recogida, que es el recepcionar al paciente. Segundo, la limpieza, ¿no?, del paciente. Habíamos hablado incluso de rasurar, de generar una limpieza de la zona donde se vaya a hacer la incisión, una desinfección, no solamente del paciente, sino también de el material quirúrgico, asegurarnos de que la desinfección haya sido correcta, la reposición del material que se haya podido gastar en la sala de operaciones. Habíamos dicho de que el personal que tiene que estar a cargo de la distribución del material en la sala de operaciones tiene que ser personal capacitado, no puede ser cualquier personal, porque en la medida que falte algo durante el procedimiento, dependiendo de qué haya sido lo que ha faltado, qué haya sido lo que se haya tenido que modificar, van a haber repercusiones, consecuencias en el paciente, ¿no? Entonces todo esto se tiene que evitar. Y el mantenimiento también, por ejemplo, esas son acciones que se realizan
en el perioperatorio y que también se realizan acciones sobre el quirófano, ¿no? Entonces, no solamente sobre el paciente, sino sobre el equipo directamente. Dentro de lo que es el punto 3.4 que habíamos presentado al inicio de Cineace, lo voy a poner para que lo recordemos bien antes de ir a ese punto. Un momentito, por favor. Dentro de lo que es todas estas funciones que habíamos visto al inicio, habíamos recalcado la función clave número 3, ¿no? Entonces, aquí se mencionaba que hay acciones de recuperación y rehabilitación, ¿no? Entonces habíamos dicho que esas son las que directamente tienen competencia respecto a lo que se hace en sala de operaciones, a las funciones que tiene el personal dentro de lo que es la sala de operaciones, ¿no? Y de todo lo que habíamos mencionado, hemos hablado de cuidado básico, por ejemplo, sí, hemos visto que el técnico de enfermería participa en el cuidado básico durante toda la intervención quirúrgica, durante el proceso perioperatorio. Hemos visto también que hay que también está inmerso en lo que son los procedimientos. Podría, por ejemplo, los distintos profesionales de la salud que intervienen directamente en la intervención quirúrgica solicitar al personal técnico que los asiste en algún momento, ¿no? Entonces también está cubierta esta función. Ahora, aplicar primeros auxilios podrían ser, por ejemplo, en las salas, en las unidades posanestésicas, ¿no? Entonces, aquí también podría darse el requerimiento de la aplicación de primeros auxilios. Participar en el proceso de asepsia y asepsia médica y quirúrgica de los equipos y materiales requeridos también es parte, y eso es lo que vamos a profundizar ahora, ¿no? Y la participación en la etapa preanalítica también, ¿no? Porque habíamos visto de que parte de las funciones que podía tener el técnico de enfermería era asegurarse que todos los datos, los exámenes preoperatorios estén realizados de forma adecuada, ¿no? Y no solamente los preoperatorios, sino también los postoperatorios, o incluso alguno que se pueda solicitar durante la intervención quirúrgica, que no es lo que pasa habitualmente. Aquí tenemos el punto 3.4 y la profundización de lo que es el punto 3.4. Primero, el punto 3, que ya acabábamos de leer, que es la acción de recuperación y rehabilitación de la salud, y 3.4, que es la participación en el proceso de asepsia médica y quirúrgica de equipos y materiales requeridos para el cuidado del usuario de acuerdo a técnicas y procedimientos establecidos, ¿no? El criterio que se va a evaluar aquí es para decir que el personal es competente o no, son estos, ¿no? Los dos criterios que figuran. Los materiales y equipos requeridos para el cuidado del paciente son requeridos según las medidas de bioseguridad, ¿no? Entonces, si es que los materiales y los equipos requeridos para el cuidado del paciente son preparados según las medidas de bioseguridad, si los prepara adecuadamente el profesional técnico de enfermería, sí va a ser competente, ¿no? Si no lo hace según las medidas de bioseguridad, si no los prepara de forma adecuada, no va a ser competente y en realidad, según Cineace, no cumpliría con el perfil que necesita un técnico de enfermería. Los materiales y los equipos requeridos para el cuidado del paciente son desinfectados y esterilizados de acuerdo a medidas de bioseguridad y procedimientos establecidos. Si sí realiza esta acción, si sí los desinfecta y los esteriliza de acuerdo a las medidas de bioseguridad y procedimientos establecidos, el personal sería competente, ¿no? En caso no lo haga, sería no competente. Recordemos que el Cineace es parte de la formación superior, ¿no? Entonces, para que alguien pueda salir con el título de profesional técnico en enfermería, tiene que cumplir con estos dos criterios de competencia, ¿no? Además, van a haber evidencias que nos van a ayudar a evaluar estos criterios de desempeño. ¿Cuáles son las evidencias?
primero se tiene que ver si el personal técnico conoce adecuadamente o no las técnicas de asepsia. Segundo, si conoce los métodos de desinfección y esterilización de materiales y equipos. Tercero, si conoce las medidas de bioseguridad. Como hemos visto en los criterios, se indica que todo tiene que hacerse según las medidas de bioseguridad. Si el profesional técnico de enfermería no conoce cuáles son las medidas de bioseguridad, no lo va a hacer de forma adecuada. También otra evidencia de que se va a realizar adecuadamente o que el personal es competente son las buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Si no se almacenan de forma adecuada, puede haber una contaminación, por ejemplo, del equipo, ¿no? Entonces, las buenas prácticas de almacenamiento son parte de las evidencias de los criterios de desempeño. La preparación de materiales para la esterilización, ¿no? Entonces, los materiales se tienen que preparar para ser esterilizados. Entonces, si conoce el procedimiento, cuáles son los pasos de esa preparación, sí hay una evidencia de que es competente en este punto, ¿no? Que es el proceso de asepsia médica y quirúrgica de equipos y materiales. Esas son las evidencias de conocimientos, pero también hay evidencias de desempeño que definitivamente en los institutos, por ejemplo, van a ser evaluados. Los institutos suelen tener clases prácticas precisamente para ver que estas evidencias se hayan dado de forma adecuada, ¿no? Que sí hay evidencias de desempeño, que sí sepa hacer las cosas. La primera es si prepara los materiales requeridos, ¿no? ¿Qué implica esto? Manipula los materiales teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad respectivas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que el personal ejecuta de manera correcta y va a manipular los materiales teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, decimos que sí prepara los materiales requeridos y hay una evidencia de desempeño aquí. Si selecciona los materiales según su tipo, según lo requerido, también va a haber va a estar completo lo que es la preparación de los materiales requeridos. Esta evidencia de desempeño va a estar cubierta. Como otra evidencia de desempeño tenemos la realización de procedimientos utilizando técnicas de asepsia, ¿no? Si limpia los materiales, si desinfecta los materiales, si esteriliza los materiales, si empaca y rotula el material esterilizado y si clasifica y almacena el material esterilizado según su tipo y de acuerdo a las normas de bioseguridad, ¿no? Entonces, si realiza todo esto de forma adecuada, siguiendo los procedimientos estándares, lo que ya conoce en la evidencia científica, en la evidencia de conocimiento, él ha demostrado que sí conoce los pasos. Aquí se va a ver si él ejecuta correctamente los pasos en lo que son las técnicas de asepsia, ¿no? Entonces, aquí también está cada uno de los puntos y cada uno de los puntos se evalúa, tanto la limpieza, la desinfección, la esterilización, el empaquetamiento y la clasificación y posteriormente el almacenamiento del material esterilizado, ¿no? Del material que vaya a ser utilizado. También está la información sobre los procedimientos realizados, ¿no? Eso he mencionado en relación al paciente, pero no solamente en relación al paciente, sino también en relación a los otros miembros del equipo multidisciplinario, ¿no? Dentro del equipo multidisciplinario vamos a encontrar a los médicos, a las enfermeras. Si yo realizo un procedimiento, tengo que informarlo. ¿Recuerdan que habíamos mencionado registrar el procedimiento? Sí, es importante, pero también comunicarlo, ¿no? Si no solamente la comunicación va a ser escrita, sino verbal. Mínimamente tiene que ser escrita, pero también es bueno estar en constante comunicación, ¿no? Entonces, si es que el personal informa sobre el procedimiento realizado, va a registrar en los formatos establecidos el procedimiento realizado, informa el personal de salud la actividad realizada, eso quiere decir que hay otra evidencia de desempeño, ¿no? Entonces, la persona que tiene evidencia de conocimientos y evidencia de desempeños va a ser denominada competente, ¿no? Pero no solamente están estas dos evidencias, sino también faltan dos evidencias más, que es la evidencia de producto y la evidencia de actitud. La evidencia de producto es cuando se evalúa los materiales y los equipos que
este profesional técnico o este estudiante para profesional técnico de enfermería haya esterilizado, ¿no? Se evalúa y si están correctamente esterilizados y almacenados, hay también evidencia de producto. Y si hay evidencias de actitud, si se nota que tiene una participación activa, también aquí se completan las evidencias y se menciona que el profesional técnico en enfermería es competente en este criterio, ¿no? Y así cada uno de los criterios que hemos visto en el cuadro general de funciones del técnico de enfermería, de las normas de competencia, cada una de esas subfunciones van a ser reguladas por criterios y evidencias, ¿no? Entonces, ahí tenemos herramientas como para saber qué evaluarnos si es que no nos han evaluado correctamente durante nuestra instrucción, para ver qué nos hace falta, ¿no? Reforzar. Eso es todo. Espero que la charla haya sido instructiva. En el caso de que hubiera alguna duda, les pediría que lo escriban en el chat, por favor. Y si no es así, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, damos por finalizada la clase. A los participantes se les entregará la clase grabada junto con las diapositivas el día lunes. Por favor, cualquier duda o consulta se comunican a través del WhatsApp. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la ponente. Feliz noche.